Oiga bien, iglesia del Señor que está escuchando, el Señor me dice, se han olvidado de que mis hijos no saben que yo tengo memoria de todo lo que ellos hacen. ¿Qué te parece, pastor? Wow. Memoria de todo lo que lo que nosotros hacemos, el Señor lo tiene registrado. Hay un libro de memoria, me dijo el Señor. Y nos hemos olvidado de que Dios no se le escapa una, amado. Pueden pasar los años, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa experiencia que yo tuve para el Señor fue como ayer, para Dios es como un día. Porque en un momento, en un instante, mostró etapas de mi vida, desde mi niñez hasta la actualidad. Llegaron 4 ministros. Conozco a 2, pero a 2 no. Uno vino de Chile. El que llegó de Chile no me conoce, nunca me había visto. Y el que llegó de Chile me dijo, tu oración ha sido contestada. El Señor te mostró. El otro, uno de los que me conozco, le digo, mira, pero el Señor me mostró esto. Y él me dice también, porque entra en una etapa de transición. Un antes y un después empieza tu vida. Pero tienes que decirle a la iglesia lo que el Señor te dijo. Y tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que buscar qué cosas, amado, en nuestras vidas no están alineadas a su propósito. ¿Cuáles son esas decisiones que nosotros hemos tomado que lo que han causado es una fractura, una separación en la iglesia? Porque el mensaje se resume, amado, en cómo estamos viviendo nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de evangélico por la mentalidad de hijo. Hemos caminado muchos años como evangélicos y todo el mundo sabe que somos evangélicos, pero no todo el mundo sabe que somos hijos. Algo que me llamó mucho la atención en ese proceso es que el Señor me dijo, por algo que bebiste. Y yo decía, ¿pero qué? Porque el último día que yo me paré en la vitrina, miré hacia abajo y lo que vi fue un animal con cara de rata, el cuerpo peludo y recubierto de patas de rana. Es que el Señor me dijo, le vas a decir a mis ministros, así que pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, tenemos que tener cuidado quienes nos sirven. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es de carácter espiritual, hermano. Y a veces se nos olvida por la familiarización que creamos dentro de la iglesia. Y me perdonan, para mí la familiarización es un cáncer que está acabando con la realidad de la iglesia. Ese es el desorden que la iglesia ha caminado. En ese desorden de familiarización. ¿Por qué? Porque aquel que se molestó con el pastor, con dicha congregación, va a otra congregación y no es restaurado realmente. Se coloca por el talento, se coloca por la habilidad que tiene, pero no es restaurado. Ni siquiera viene sanando la herida que viene arrastrando y causa otra más. Y usualmente nosotros juzgábamos nuestra relación con Dios en base a las muchas actividades. Mientras más activizamos, pensamos que estamos más bien con Dios. Amado, eso es irrelevante ante Dios. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa cuántas actividades hagamos. A Dios no le interesa cuántas profecías declaremos. A Dios no le interesa cuántos dones tengamos. A Dios le interesa es el corazón sano. Eso es lo que le interesa a Dios. Mira, hermano, presta atención en esto. Nos preocupamos por ser mejores predicadores. Nos preocupamos por una posición dentro de la congregación. Nos preocupamos porque nuestro nombre sea reconocido. Nos preocupamos porque la iglesia sea la mejor. Nos preocupamos por cosas que no van a funcionar correctamente ni van a tener fundamento si no hay una sanación desde las bases. Quiero dejarle eso como reflexión. Nosotros como cristianos leemos la Biblia, pero el mundo nos lee todos los días nosotros. Y por eso que tenemos que evaluar seriamente nuestra caminata. Cristo viene pronto, mi amado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tengamos la lámpara encendida. Muy bien, retomando, le dejábamos al pastor 2 preguntas al aire. La primera era la importancia de sanar relaciones rotas. El pastor contaba un testimonio sobre un evento, un episodio familiar que ocurrió con relación a su hermano menor y un recuerdo que todavía le quedaba por allí. El pastor no compartía eso. Y es importante, pastor, porque mucha gente está así dentro de la iglesia. Muchos estamos ignorando la importancia de que nuestro corazón esté sano y de alguna forma nosotros tenemos que demostrarle a las personas que Jesucristo nos cambió. Amén. Y tenemos que dar ese paso al frente para demostrar que el Señor ha hecho una obra poderosa en nuestra vida y que cambió nuestro corazón. Pero cuéntanos un poquito, pastor, en cuanto a la importancia de sanar relaciones rotas. Y la segunda pregunta tenía que ver con el libro de la memoria. Bueno, amado, fíjese usted por qué es importante, amado. Porque, amado, después de esta experiencia, yo pude entender o sentir cómo verdaderamente se desprendía una carga que yo la llevaba a otro entendimiento. Yo la llevaba como que si es la carga de la iglesia, son los hermanos, el lugar donde estoy. Pero resulta que cuando Dios empieza a pasar etapas de mi vida, logro entender que todavía nosotros vivimos cargando con pesos. Amado, fíjate tú, eso que me dijo mi hermano me impactó tanto
porque mi hermano tenía 7 años, amado, cuando ese suceso. 7 años de edad. Sí. Y después de eso todavía a esta altura tiene casi 30 años y la primera palabra que me dijo cuando yo le dije que iba a ir a visitarlo, que cómo estaba mi papá, me dijo, yo me acuerdo cuando te iba a matar a mi papá. O sea, que él iba arrastrando eso, aún sabiendo que yo soy pastor. ¿Me explico? Entonces fíjate tú lo importante. ¿Ellos conocen la palabra? No, ellos saben que yo soy pastor. Pero ellos no son cristianos. Pero no son cristianos. Okay. Entonces, porque ellos saben que yo era terrible, yo andaba en la delincuencia. Y ahorita que soy pastor, me imagino que él espera de que como pastor yo tenga una sanación completa con ellos, con la familia. Pero viendo todo esto, amado, también, aunque ya yo lo hice, porque después de esta experiencia lo primero que hice fue considerar ciertas cosas que uno piensa que a veces están bien o que tiene todo resuelto. ¿Sabes cuál es la cantidad de pastores que dicen que tienen todo resuelto? Y resulta que es lo que están es como aparente, de apariencia. Sí, aparentando. Aparentando una supuesta fe o una supuesta postura. ¿Sí? Y es como yo te dije hace un momento, es terrible porque eso causa hasta duda, porque a veces parece ser que nosotros como predicadores tenemos respuesta para todo. Sí. Pero es una respuesta que la damos detrás de un púlpito. Pero cuando vamos a nuestra realidad de vida, vemos que nosotros a veces ni creemos lo que estamos predicando. La iglesia necesita ordenarse, amado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha caminado muchos años en un desorden y actualmente, amado. ¿Por qué digo un desorden, amado? Porque ¿sabes cuánta cantidad de gente que conocen a Cristo andan como saltarines? Brincando con él, porque no me gustó lo que me dijo el pastor, porque no me gustó. Y en vez de resolver esa situación, van a otra congregación y ahí están creando otra fractura. Porque el pastor que está ahí dice, yo no tengo derecho de expulsar a nadie. Claro que no, la iglesia es un lugar libre. La iglesia está abierta para todo aquel que quiera venir a rectificarte. Pero nuestra posición es sanar corazones. Amén. Nuestra posición es formar a la gente. Y por eso quiero aprovechar esta plataforma también para pedirle a mi esposa perdón. ¿Sí? Ya lo he hablado con ella. Pero perdóname porque no sabes cuántas veces quizás una herida se ha causado en tu corazón y la hemos hablado, pero está allí. Y entonces cuando estalla algo, lo primero que sale a flote es la herida. A la iglesia misma, que Dios nos ha permitido pastorear, la iglesia Centro Cristiano Familiar, la Plenitud de Cristo, a cada líder le pido perdón y a cada persona que ha visitado la congregación. También le pido perdón. ¿Por qué? Porque también me siento responsable del mal testimonio y el desorden que la iglesia ha ido caminando por muchos años. Cuando Dios me da el mensaje y me dice, mira, yo le pregunté, Señor, ¿y todas estas cosas qué? El Señor me dice, se han olvidado mis hijos. Oiga bien, iglesia del Señor que está escuchando, el Señor me dice, se han olvidado de que mis hijos no saben que yo tengo memoria de todo lo que ellos hacen. ¿Qué te parece, pastor? Wow. Memoria de todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo tiene registrado. Hay un libro de memoria, me dijo el Señor. Y siento su presencia aquí hablando contigo. Y nos hemos olvidado de que Dios no se le escapa una, amado. Pueden pasar los años, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa experiencia que yo tuve para el Señor fue como ayer, para Dios como un día. Porque en un momento, en un instante, mostró etapas de mi vida desde mi niñez hasta la actualidad. Ahora, pastor, disculpa que te interrumpa allí un momentico. Dijiste algo importante. ¿Hace cuántos días pasó hace cuánto tiempo tuviste esta visión que nos estás compartiendo? Hace como 5 semanas. Hace como 5 semanas aproximadamente. Continúa, pastor, disculpa. Entonces, para que la audiencia sepa más o menos el tiempo. Fíjate tú, desde la niñez me muestra cosas que yo pensaba que no, eso está más que resuelto, pero no, amado hermano. Resuelta es cuando realmente nos desprendemos de ella y caminamos en paz. Fíjese usted una cosa, el último día, después que yo me sentí bien, fue porque yo le dije al Señor, yo tenía 3 lados donde tirarme en mi cuarto. Uno era la cama, uno era el piso y la otra era una silla de la computadora que tengo en mi cuarto. Y en una de esas me tiro, buscaba la manera de sentirme cómodo porque era algo terrible el malestar. Y en una vez le digo, Señor, ya está bueno. Ya te dije que se me desfallaron mis fuerzas, no puedo más. Dame una señal. Pequé, hice algo. Así literalmente le dije al Señor, dime, ¿qué pasa? El Señor ese mismo día, a las 7 de la noche, llegaron 4 ministros. Conozco a 2, pero a 2 no. Uno vino de Chile. El que llegó de Chile no me conoce, nunca me había visto. Y el que llegó de Chile me dijo, tu oración ha sido contestada.
el Señor te mostró. Y entonces el otro, uno de los que me conozco, le digo, mira, pero el Señor me mostró esto, me mostró que me rajó la cabeza en dos partes. Él me dice también, porque entra en una etapa de transición. Un antes y un después empieza tu vida, pero tienes que decirle a la iglesia lo que el Señor te dijo. ¿Ah? Sin conocerte. Sin conocerme, sin saber el proceso, porque también pensaban que era un virus. Y el mensaje, amado, yo le digo, y le digo claramente, y ponga atención a esto, Cristo viene, y no tenemos que poner su venida por tardanza. Él viene y tenemos que esperarlo, y tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que buscar qué cosas, amado, en nuestras vidas no están alineadas a su propósito. ¿Cuáles son esas decisiones que nosotros hemos tomado que lo que han causado es una fractura, una separación en la iglesia? Porque el mensaje se resume, amado, en cómo estamos viviendo nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Mira, yo escuché una predicación de un hombre que sigo mucho. El hombre dice, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de evangélico por la mentalidad de hijo. Hemos caminado muchos años como evangélicos y todo el mundo sabe que somos evangélicos, pero no todo el mundo sabe que somos hijos. Es una gran diferencia, pastor. Y entonces nosotros como pastores, y me perdonan los pastores, no es una crítica, no es un señalamiento, es una manera que nosotros despertemos y realmente nos ocupemos en lo que nos ocupa realmente de parte del Señor. Porque muchas veces nos importa más, es la multitud que ocupa la congregación, que la gente que está siendo edificada realmente. No sabemos cómo estamos viviendo. Algo que me llamó mucho la atención en ese proceso es que el Señor me dijo, por algo que bebiste. Y yo decía, ¿pero qué? Porque el último día que yo me paré en la vitrina, miré hacia abajo y lo que vi fue un animal con cara de rata, el cuerpo peludo y recubierto de patas de rana. Y yo no entendía eso. Yo dije, fue una brujería. Yo practiqué la brujería 13 años, mi hermano. 13 años practicando la brujería, metido en la montaña de Quiballo, en el Solte, y puedo identificarle realmente que eso pasa. Pero lo que más me llamó la atención es que el Señor me dijo, le vas a decir a mis ministros, así que pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, tenemos que tener cuidado quienes nos sirven. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es de carácter espiritual, hermano. Todo lo que usted hace es de carácter espiritual. Y a veces se nos olvida por la familiarización que creamos dentro de la iglesia. Para mí, y me perdonan, para mí la familiarización es un cáncer que está acabando con la realidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos tanto con la obra que se nos olvida el dueño de la obra. Nos familiarizamos tanto con el talento que se nos olvida quién nos lo dio el talento. Nos familiarizamos tanto con las personas que no podemos ver que somos cuerpo del Cristo, miembros los unos a los otros, y que cada uno de nosotros tiene un don y tiene que ministrar según el don que se le ha sido dado, porque es la palabra. Y se nos olvida, no, yo conozco al NER, y cuando veo al NER predicar, ese es mi amigo, yo lo conozco, y no tengo la capacidad de discernir que Dios depositó una palabra en él que yo necesito para mi crecimiento y mi desarrollo. Entonces, ese es el desorden que la iglesia ha caminado. En ese desorden de familiarización, ese desorden de aceptar. Claro, la iglesia es un lugar público. Puede venir todo aquel que esté invitado, todo aquel que abra su corazón es bienvenido. Gloria sea el nombre del Señor por eso, porque eso es parte del amor de Cristo. Pero Cristo me dijo, el Señor me dijo, hablan de amor, pero no me aman. ¿Por qué? Porque aquel que se molestó con el pastor, con dicha congregación, va a otra congregación y no es restaurado realmente. Se coloca por el talento, se coloca por la habilidad que tiene, pero no es restaurado. Ni siquiera viene sanando la herida que viene arrastrando y causa otra más. ¿Por qué? Porque, pareció lo que tú me contaste en estos días. No viene al caso, pero es la idea para que me comprendan. Hiero a aquel pastor, pero cuando veo que tú lo recibes, también causa una herida. Exacto. Y hay una diferencia entre nosotros, porque recibiste a alguien en la cual tuve conflicto. Y no se ha resuelto porque ni siquiera tuviste la educación de hablar conmigo. Ahora, pastor, pero dijiste algo poderosísimo para sacarle el jugo a esto, porque yo considero que esto es sumamente importante. Hablabas de que te habían dado a tomar algo, o Dios en medio de la visión que tuviste te daba a entender que te habían dado algo a tomar. Y eso que te dieron, de alguna forma, produjo todo este problema de salud que nos estás relatando. Y esto hay que explicarlo mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no cree, no acepta esto. Claro, y esto tenemos que hablar de la importancia de eso. Claro, y es verdad, porque yo le hablé al apóstol de eso y me dijo,
A nosotros no nos cae nada de eso. Fue la respuesta que yo traté de buscar un entendimiento claro, Claro. para darle sentido a esto. Y me dijo, a nosotros no nos cae nada de eso. Pero tiempo antes, hay un apóstol muy amigo mío, el apóstol Gustavo Durán, un hombre que yo lo considero ministro del Señor, que Dios ha hablado palabra a mi vida a través de ese hombre y se han cumplido tal y como han hecho. Okay. Y yo siempre he dicho, este hombre es un profeta de Dios. Y he creído en lo que Dios ha hecho en su vida. Y él dice en la congregación que nos han buscado de tirar. Y él me advirtió, Dios me advirtió a través de eso. No le bebas a todo el mundo, me dijo él. Me dice el Señor, no le bebas a todo el mundo. Y yo soy una persona que donde hay café, tú me ofreces café, y ahí está el café, dame café, dame café, dame café, y así. Entonces, por eso digo, la familiarización es un peligro, hermano. Dentro de lo que nosotros nos ha tocado, nos toca hacer de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no logré discernir. Ajá, no lo creíste cuando No, o sea, prácticamente no lo aceptaste. No es que no lo acepté, no le presté cuidado, no le presté importancia. ¿Ven? Y sin embargo, ¿verdad? A mí cualquiera que me lleve una taza de café la agarro. Pero ahorita no, amado. ¿Por qué? Porque entiendo, amado, mire, hay un principio y esto tiene que ver mucho con esto, que se nos ha olvidado a nosotros como pastores, hermano. Tú eres el patriarca de esa congregación. Y a través de ti, esa gente que Dios establece va a ser formada. Y ese principio se nos ha olvidado. Entonces, cualquiera nos sirve. Cualquiera nos lleva la mano, nos lleva el café, cualquiera nos pone el agua, cualquiera pasa y estamos en una administración y cualquiera se comenta. Cuando hablo de cualquiera, no es denigrando a las personas, es que nosotros como pastores nos hemos dado la tarea a recibir personas y a colocarla de una vez, a hacer actividades, a ministrar, cuando esas personas no han sido procesadas. Y le digo por qué. En una oportunidad, en revelación, Dios me mostró la manera y me dijo, mira, se nos ha olvidado la manera en cómo nosotros podemos colocar personas para que sean parte del liderazgo del cuerpo. ¿Y cuál era? Y me dijo, tienen que tener buen testimonio, tienen que estar llenos del Espíritu. Ese es un texto clave para nuestra vida. Claro. Pero ¿qué hacemos? El hermanito canta bien, ponlo. Pero tú vienes a la calle con droga, con vicio, con locura y te montamos allí. Y otra cosa que lo que hablamos ahorita, para que no se sienta excluido. Sí. Pero es que no se trata, mira hermano, Dios no viene a buscar un pastor, Dios no viene a buscar un evangelista, Dios viene a buscar una iglesia. Y por eso que el mensaje es a la iglesia. Dios no viene a buscar un ministerio, Dios viene a buscar una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y usted no va a la iglesia a buscar un talento. Vamos a las congregaciones a recibir a Dios, a ser edificados y a buscar la manera de formar nuestra vida en la relación con Cristo. Nosotros no vamos a la iglesia a una posición. Pastor, pero y además dice que esas personas tienen que ser sometidas a pruebas, pues. Ah, pero tú lo pones a prueba y dices, no, ¿qué le pasa a este? ¿Ah? O sea, hemos tomado los asuntos de Dios a la ligera, amado. Sí. ¿Ves? Y por eso es que cuando nosotros nos hablamos la primera vez, yo te dije, mira, hermano, tú te pones a ver, todo se resume en nuestra manera de vivir, hermano. Todo se resume en la manera en cómo nos estamos comportando nosotros. Fíjate tú la situación de Venezuela, la situación que estamos viviendo a nivel político. ¿Y qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Cuál es la postura de la iglesia ante esta situación? Ese es el orden que Dios quiere que nosotros busquemos. ¿Por qué? Porque muchos son azules, otros son rojos. Entonces, la posición de la iglesia, la postura de la iglesia está en desorden en cuanto a las situaciones. Estamos respondiendo de manera equivocada ante las situaciones de la vida. Y eso es lo que estamos nosotros enseñándole al pueblo. Eso es lo que estamos nosotros como pastores enseñándole a nuestros líderes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y como resultado sé que vivimos líderes que viven maldiciendo, vemos pastores que estamos predicando y resulta que vivimos maldiciendo en la casa, golpeando a las mujeres, líderes que de repente en la iglesia... Mira, te voy a contar un testimonio claro para que tú veas que esto es tan delicado y tan importante tomarlo en cuenta, hermano, esto que Dios me dio. Fíjate tú una cosa, un pastor, yo fui a predicar a una congregación. El mensaje fue un mensaje, no digamos confrontador, sino un mensaje totalmente diferente a lo que la iglesia, entre comillas, conservadora habla. Y como no me puse corbata, cuando ya llevaba media hora predicando, el pastor no me interrumpió porque me invitó otro hermano. El pastor no me invitó más nunca. Y el hermano, el amigo mío que me llevó, también era parte del ministerio allí,
y me dijo, no, al pastor no le gustó que fuera estado ahí sin corbata. Porque es que él es de la vieja escuela, así mismo me dijo. Ok, yo no le di importancia. Pero mira lo tremendo. 3 días antes, lo veo en un local vendiendo cajas de cigarros, cartones de cigarros, cajas de cerveza. Madre. Esto lo digo no a modo de crítica, sino a reflexión, amado. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí que estoy mal porque no tengo una corbata, entonces lo que tú estás haciendo no está mal. Wow. Entonces, parece ser que hemos perdido el norte, amado. Mira el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu perseverancia, tu arduo trabajo, que sabes discernir lo que es bueno y es malo, pero tengo una sola cosa, una pequeña cosa. ¿Cuál es? Has dejado tu primer amor. Pregunto yo a la audiencia y a los que estamos aquí, ¿amamos a Dios realmente como Él quiere que le amemos? Vivimos, mira, yo cambié la manera de decirle a la gente cuando la gente dice, sí que es evangélico, yo le digo, ¿y tú eres evangélico? Tú sí eres hijo de Dios, tú realmente eres hijo de Dios. Si tú dices que yo no soy, tú sí eres. Mira lo delicado que está la iglesia hoy en este tiempo. Por eso es que este mensaje no podemos pasarlo por alto, amado. Sí. No podemos tirarlo a la basura y decir, no, fue un simple testimonio. No, amado. Cristo viene pronto. Entonces, si Cristo viniera hoy, estaríamos claros que nos iríamos con Él. No solamente una reflexión debe causar este mensaje, sino un cambio en la manera de ser, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de actuar en cuanto a nuestra familia, con esas relaciones rotas y todo ese tipo de cosas. Y la reflexión tiene que ver incluso por lo que hemos venido desarrollando hoy en el testimonio. Ahora, pastor, ¿cuál es el mensaje para la iglesia de hoy? Muy importante eso, pastor. Fíjese usted, primero quiero agradecerle a la audiencia por la receptividad que ha tenido, ¿no? Al escuchar este mensaje. Quiero que entienda también que esto no es tan fácil como nosotros lo declaramos o lo predicamos, ¿no? Esto es un proceso de desaprender para aprender. Fíjese usted, yo prácticamente me siento como que nací de nuevo y llevo 20 y pico de años en el Señor. ¿Por qué? Porque cada vez entiendo que se trata de ir mostrando o dando a conocer la vida de Dios en nosotros, ¿no? Donde ha habido duda, donde ha habido desacierto, donde ha habido ganas de renunciar, perturbaciones, donde ha habido frustraciones. Y creo que la manera que me he mantenido en este caminar es por el agradecimiento a Dios. ¿Por qué digo esto, amado? Porque de donde Dios me sacó es difícil. Créanme que lo que Dios hizo en mi vida, después de tener una persecución demoníaca donde hablamos con demonios, como que si estoy hablando con usted, demonios que me atormentaban como que hablando aquí como con el pastor, voces que escuchaban, después de ser perseguido y dormir 7 años en un tanque, pastor, parte de testimonio, el único que pudo, porque después de hacer brujo me llevaron por donde brujo. ¿Para qué? ¿Sí? Después de practicar la brujería 13 años me llevaron para ser sanado a través de brujo y nada. Me llevaron para psicólogo y lo digo a modo de testimonio para que usted entienda que el único que tiene poder se llama Cristo. Me llevaron para el psicólogo y el psicólogo me dio una pastilla que me torcían. Quería hasta matar al psicólogo. Pero ahora entiendo que esto no se trataba ni de psicólogo, no se trataba ni de brujo, se trataba de un propósito desde antes de la fundación del mundo que Dios tenía conmigo. Por eso le digo, esto es un proceso. Pero entendiendo realmente lo que significa la palabra proceso, amado. Porque mucha gente dice, estamos en proceso, pero no está haciendo nada. Amado, le digo esto, cuando digo que no es tan fácil, amado, porque este es un trabajo de responder. Escuché alguna vez en mi vida, la fe es responder al sacrificio de la cruz. Y eso quedó grabado en mi mente. Porque no se trata de decir, creo en Cristo, no se trata de identificar el problema, se trata de ir trabajando en ese problema, ir trabajando en ir posicionándose. Le decía el pastor temprano, lo difícil que nos ha tocado a nosotros como iglesia es vivir dentro de la posición que Cristo nos puso, porque Dios nos sacó de las tinieblas y nos introdujo una luz admirable, pero la luz como que se ha ocultado. Y la Biblia dice que no se enciende una luz para ponerse debajo de una mesa, sino que se pone en lugares altos. Entonces, el mensaje para la iglesia es clarito, amado. El mensaje para la iglesia no solamente es identificar el problema, sino verdaderamente evaluar a modo personal cómo está viviendo. No estoy hablando a la congregación, amado. Estoy hablando a la iglesia del Señor, aquellas personas que hemos recibido a Cristo. Lo primero que quiero que entendamos, amado, es que hay cosas que tienen que ser evaluadas seriamente en la vida.
cosas que tienen que ser evaluadas seriamente en la vida del creyente si nosotros queremos disfrutar de lo que el Señor nos tiene preparado para este tiempo. Yo siempre he dicho, amado, ¿sabe? El Señor, todos los años le pido, Señor, dame una palabra en la cual yo debo caminar en ese año. Y en enero el Señor me dijo, años de indemnización. Esa palabra nunca la he leído en la Biblia, literalmente. Años de indemnización. Pero cuando la investigo, me doy cuenta que es la recompensa a todo el proceso que hemos tenido nosotros como iglesia. Lo que hemos sembrado con lágrimas, lo vamos a recoger con gozo en este año. Pero necesitamos ordenarnos. Necesitamos evaluar nuestro caminar, necesitamos evaluar cómo estamos respondiendo a las situaciones que estamos viviendo aquí en el país. Amado, cómo usted está respondiendo a esa necesidad que tiene, a ese problema matrimonial, a ese problema con los hijos. Cómo usted responde. Y hay dos maneras de responder, como nueva criatura o como una persona natural. Y lo tremendo que, vuelvo y repito, esto es importante, ya que hoy en día se habla mucho de este proceso, amado. Y proceso tiene que ver con ir hacia adelante, no quedarse estancado. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hemos caminado por muchos años evadiendo nuestra responsabilidad y compromiso con el Señor. Y yo he dicho, el compromiso con Dios tiene que ser trino. Primero, mi compromiso con Él porque Él me llamó. Un compromiso conmigo mismo para caminar en ese llamado y un compromiso con los demás para dar a conocer ese llamado. Entonces, esto no se trata de tercera persona o de congregación alguna, pastor. ¿Ve? Porque Cristo está con nosotros todos los días. Yo no voy a un lugar a buscar de Cristo. Cristo está en mí. Soy el templo y morada de Él. Yo no voy a una congregación, vine a buscarle que no, Cristo está en mí. Y como está en mí, yo tengo que entender que hay una responsabilidad de manifestar esa vida a modo personal. Yo dije hace un momento, hay cosas que necesitan ser evaluadas en nuestro caminar. Por ejemplo, yo tengo esa disyuntiva grande, amado, que parece ser que nosotros como pastores o predicadores tenemos respuesta para todo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que tenemos la respuesta para todo? ¿Será que tenemos todo solucionado, pastor? Yo siempre he dicho, amado, la realidad que vivimos no podemos obviarla. Le acabo de comentar al pastor que el problema que nosotros hemos tenido, porque yo vengo de una cuna religiosa, el problema que hemos tenido, pastor, es que nos han enseñado a leer la Biblia, a escudriñarla, nos han enseñado a orar, nos han enseñado a hacer vigilia y hasta ayunar, pero no nos enseñaron a lidiar con las realidades. Y Cristo viene, y por eso que como Cristo viene y necesitamos irnos con Él, necesitamos lidiar y arreglar esas realidades. Necesitamos ordenar esas realidades, saber cuáles son nuestras prioridades, cómo respondemos a las circunstancias, cómo damos respuesta a la demanda de la fe. Porque hablamos de fe, pero parece ser que esa fe es ficticia. Porque cuando estamos en un proceso, cuando nuestros recursos son afectados, se nos olvida la fe. Entonces, debemos entender, amado, cómo está nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque si desde aquí es donde vamos a tener una respuesta, pero cuando salimos del púlpito vamos a comportarnos de manera totalmente diferente, estamos mal. Yo reconozco, amado, que mi testimonio no ha sido brilloso todo el tiempo. He cometido errores y horrores, pero también he podido soportar gracias a la vida del Señor. En este caminar me han cacheteado, me han humillado, me han juzgado, me han denigrado, me han pateado por todos lados. Pero por agradecimiento y el amor que fue depositado en mí, yo siempre le digo a usted, vale la pena. Así que el mensaje para los que me están escuchando, amado, si te han humillado, si te han blasfemado, si te has sentido pisoteada, vale la pena servir al Señor. Vale la pena soportar en silencio, porque la recompensa viene de Dios, pastor. Dios nos ayudará, pero para que Dios nos ayude, yo escuché un programa que usted tuvo sobre los derechos legales y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque para que Dios me ayude y para poder disfrutar las cosas de Dios, yo tengo que aplicar mis deberes. Deberes como hijo del Señor, deberes como ciudadano del reino, deberes como sacerdote, deberes como el llamamiento que Dios me hizo y la gran asignación como se conoce. Y una de las cosas, amados, que tenemos que evaluar con mucha seriedad es tu manera de vivir. No la manera de vivir del pastor, como siempre nos ha acostumbrado a hacer. Porque nosotros evadimos nuestras responsabilidades y nuestro mal comportamiento por el comportamiento de los demás. Miren, le voy a contar algo para que usted vea lo serio de este asunto. En mi proceso con Dios, mi matrimonio ha estado en peligro.
¿Por qué? Porque a veces evadíamos nuestra responsabilidad y siempre estaba el dedo acusador, pero es culpa tuya, pero es culpa mía, pero es tuya. Entonces vivíamos en ese, tú me das y yo te digo, eres tú y eres tú. Entonces nunca empezamos a ver cómo nosotros nos estábamos comportando a modo personal. ¿Ves la importancia? Saber qué haces tú. Y le decía yo a una pastora que estaba allá afuera ahorita, le decía, pastora, es tan tremendo el asunto que a veces nosotros estamos buscando una solución afuera y cuando la solución la tenemos nosotros por dentro. Porque no se trata de lo que está afuera, se trata de lo que está dentro. Y esto, amado hermano, evaluar nuestro caminar con Dios. No podemos seguir viviendo como Géminis. A veces la audiencia dice, pero ¿cuál Géminis? Yo hice esta pregunta en la iglesia y le pregunté, amado, usted no puede seguir viviendo como Géminis. ¿Sabe cuál Géminis? El del horóscopo que usted leía todos los días y que aún sigue leyendo. A su nombre. Porque hay evangélicos que viven leyendo horóscopo. Entonces, como en Géminis, la figura del Géminis es dos caras, siendo luz en la iglesia y oscuridad en la casa. Entonces, esto no es tan fácil como nosotros a veces lo pensamos, porque esto viene arrastrándose desde hace muchos años, amado. Esto nunca le hemos prestado atención. Y por eso quiero que usted me permita hacerle una serie de preguntas que tienen la intención de ponernos a reflexionar acerca de algunas cosas que yo creo que a veces no le ponemos mucha atención, pastor. Y una de esas es a nuestra manera de comportarnos, a nuestra manera de vivir. Y usualmente nosotros juzgábamos nuestra relación con Dios en base a las muchas actividades. Mientras más actividades pensamos que estamos más bien con Dios. Amado, eso es irrelevante ante Dios. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa cuántas actividades hagamos. A Dios no le interesa cuántas profecías declaremos. A Dios no le interesa cuántos dones tengamos. A Dios le interesa el corazón sano. Eso es lo que le interesa a Dios. La gente se ha caminado en el Señor y busca al Señor como un botín de guerra. Como botín de guerra, pensando es en la solución que Dios puede hacerle en su vida. Pero el asunto es que quiero preguntarte, amado, no es que estás tanto trabajando en la iglesia, no es que tan comprometida está la iglesia, sino cómo estás viviendo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermano? ¿Será que la manera en que vivimos es la correcta según el Señor? ¿Será que la manera en que pensamos es la correcta delante del Señor? ¿Será que a veces lo que anidamos en nuestro corazón, pastor, es lo que Dios me decía, hermano? Por eso yo no le estoy hablando de algo que me contaron, yo le estoy hablando de mi propia experiencia, de que pensaba que estaba bien con el Señor y resulta que no es así. Cuando el Señor me dice, tú también tienes que ordenar tu vida. Yo no vengo a decirle a otro, ordena, si primero no me han dicho a mí que ordene. No se trata de que, sí, yo voy a decirle el mensaje a la iglesia, pero yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo responsabilidad con esto. Claro que tengo responsabilidad, pastor. Claro que yo tengo responsabilidad de esto, porque hay cosas que a veces vivimos ordenando en nuestra vida que no son las que están alineadas al propósito de Dios. El apóstol de mi cobertura, el apóstol Alirio Parada, me dijo en una oportunidad, Argeni, todo lo que no esté dentro de un marco de legalidad de la palabra y del espíritu, deséchalo. Amado, usted no se imagina cualquier cantidad de cosas que yo tenía que desechar. Cualquier cantidad de cosas que lo que hacían era dañar el corazón, contaminar el mensaje. ¿Por qué? Porque puede sonar muy bonito la palabra, pero si hay amargura, si hay resentimiento, si hay frustraciones, esa palabra va siendo influenciada, amado, porque está saliendo desde el corazón. Está saliendo de lo que realmente se necesita. Por eso es que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no nos hemos preocupado, nos preocupamos, mire hermano, preste atención en esto, nos preocupamos por ser mejores predicadores, nos preocupamos por una posición dentro de la congregación, nos preocupamos porque nuestro nombre sea reconocido, nos preocupamos porque la iglesia sea la mejor, nos preocupamos por cosas, amado, que no van a funcionar correctamente ni van a tener fundamento si no hay una sanación desde las bases. Si las bases están corrompidas, amado, no tengo. Entonces, esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo se hace esto posible, pastor? ¿Cómo vivimos de acuerdo a la manera de Dios realmente? Bueno, la palabra no da la respuesta. Porque cuando leemos el capítulo 5 del libro de los Efesios, dice cómo tenemos. El apóstol Pablo no solamente identifica el problema, te dice, mira, cuidado cómo tienes que vivir, sino que te da las instrucciones. ¿Cómo? Mira cómo andéis, no como necios, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces,
La primera declaración que encontramos, amado, es que el apóstol Pablo le dice a una iglesia que fue establecida dentro de una cultura paganista, perversa, donde todo tipo de disfunción y pecado se podía vivir en ese tiempo. Y él le está diciendo a esta iglesia, a la iglesia que nace allí dentro de esa cultura, mano, ¿cómo estás viviendo? Veo que te estás viviendo. Yo le decía a una hermana en estos días, hermano, ¿sabe? La iglesia, en vez de transformar el mundo ha absorbido a la iglesia. Lamentablemente, pastor, hay que reconocerlo. Y tenemos que cambiar la mentalidad, iglesia. El mensaje que Dios me ha dicho, le vas a decir a la iglesia, un mensaje que no se escucha mucho en las congregaciones. En las congregaciones se habla de prosperidad y eso no es que esté malo. En las congregaciones se habla de que Dios nos va a bendecir, eso no es que está malo, amado, sino que está bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo que tú deseas, pero tú también tienes que responder realmente como tienes que responder. Mira, yo siempre he dicho, pastor, que las bendiciones, hasta que no vean la personalidad o el carácter correcto, no se identifican. Hay bendiciones que Dios le ha dado, le tiene reservado a gente que no se identifican, no se revelan, es por el comportamiento, pastor. Es por el comportamiento de las personas. Hay bendiciones que Dios ha determinado para la iglesia y no se han revelado por el comportamiento que tiene, por la manera en que la iglesia está caminando, por las cosas que la iglesia verdaderamente está ocupada, está gastando el tiempo ocupándose, mientras lo espiritual está débil. Está débil, pastor. Está débil. Lo espiritual está allí esperando ser usado y no. Esto es una realidad que la iglesia está viviendo tremenda, y como pastores no podemos hacernos la vista gorda, hermano, porque vamos a darle cuenta a Dios. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios y cada uno va a dar cuenta a Dios. Por eso es que la reflexión es personal. Yo le voy a dar cuenta a Dios, tú le vas a dar cuenta a Dios, el que está escuchando va a dar cuenta a Dios y le va a dar cuenta a Dios por cada palabra que haya o por cada cosa que haya hecho y por cada palabra que haya dicho. Entonces, si yo le doy a cuenta a Dios, pastor, entonces yo tengo que preocuparme por hacer un buen mayordomo, claro. ¿Sí o no? En vez de estar preocupándome por lo demás, yo tengo que ver qué cuentas voy a darle al Señor para ver si soy un buen siervo aprobado. Ahí está la respuesta. Ahí está la clave del asunto. Si cada uno le vamos a dar cuenta a Dios, tenemos que ver qué cuentas. ¿Cómo están? Yo quiero que le pregunte al que tiene a tu lado, pastor, ¿cómo están tus cuentas? ¿Cómo están tus cuentas con Dios? Qué tremendo, ¿no? Pastor, habíamos dejado una pregunta al aire y es que tenemos que evaluar o discutir las cosas que nos apartan de la relación con el Espíritu Santo. Bueno, una de las cosas que yo siempre he dicho, la falta de humildad es una de las cosas que ahorita están apartando a la iglesia de Dios. La Biblia dice que Dios al humilde lo recibe, pero al altivo lo mira de lejos. Y hay mucha falta de humildad dentro de la iglesia hoy en día. Y la humildad también tiene que ver con el amor y con saber que no nos debemos a nosotros, sino al Señor. Saber que nosotros no somos nada sin Dios, que todo lo que hacemos es para Él y por Él. También la falta de la mentalidad, de renovación de la mentalidad, pastor. ¿Por qué digo mentalidad, amado? Porque si nosotros no renovamos nuestro entendimiento y desarrollamos una mentalidad de reino, jamás y nunca vamos a avanzar, vamos a acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque así como naturalmente tenemos una constitución, pastor, también espiritual tenemos una constitución de reino. Y como tenemos una constitución de reino, debemos regirnos nosotros por las leyes cuales. No estoy diciendo, mira la diferencia que hay, pastor. Diferencia, una cosa es regirse por una ley y otra cosa es someterse a una ley. Nosotros como ciudadanos, como personas naturales y con una constitución y una ley, tenemos que someternos a esas, regirnos por esas leyes, ¿verdad? Claro. Porque la Biblia nos llama peregrinos aquí en la tierra. Para eso es nosotros respetar, porque claro. Romanos 13 nos dice que no hay autoridad sino la que están puestas por Dios, ¿cierto? Pero tenemos que nosotros ahora someternos a la ley de Dios. Entonces, la falta de mentalidad, hasta que no cambiemos la mentalidad de pobre, la mentalidad de el no puedo, el que está difícil, vuelvo y repito, mira, cuando usted empieza a trabajar y a enfrentar sus realidades, usted va a ver que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted va a ver que somos más que vencedores. Usted va a ver que es Dios en tu vida
y que nuestra victoria está totalmente garantizada. ¿Por qué? Porque vamos a caminar en confianza, vamos a caminar seguro, vamos a caminar sabiendo que Dios tiene el control de nosotros. Yo tengo una predicación que me capturaron un pequeño video ahí nada más los muchachos en la iglesia, donde yo digo en esa predicación, es bastante impactante la palabra que capturaron. Él dice, el mundo está en emergencia, pastor, pero el cielo no está en emergencia. En el cielo no hay emergencia alguna. El cielo está en control. Dios está en control. Entonces, cuando nosotros cambiamos la mentalidad, vivimos cerca de Dios. Cuando desarrollamos una mentalidad de reino, vivimos cerca de Dios. Entonces, al tener una mentalidad mezclada, una mentalidad del mundo, una mentalidad de esclavo, nosotros estamos alejados de Dios. Esa es una de las cosas que nos alejan del Señor. Vivir bajo una mentalidad natural. Por eso es que Pablo lo dijo. Pablo dijo, una de las cosas que tenemos que ver es andar en el Espíritu. Y esto tiene que ser entendido bien, porque hay gente que cree que andar en el Espíritu es andar hablando en lengua por todos lados. Hay gente que cree que andar en el Espíritu es traspasar paredes. Y santo, y cada vez que te va a saludar, dice más santo que aleluya, y resulta que en la vida, usted me entiende. Entonces, la gente tiene que entender, amado, que sin la humildad, sin el amor, sin el perdón, amado, no estamos viviendo cerca de Dios. ¿Sabe cuánta gente hay con rencilla en su corazón? ¿Sabe cuánta gente no soporta su... Mira, te voy a contar un testimonio para que tú veas que como pastor, yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico, pastor, y hay una hermana que yo no conozco, no la conozco, una anciana, tremenda maestra. Ella estaba dando psicología pastoral. Cada vez que yo entraba al salón, me daba rabia, me caía mal. La hermanita me caía mal. Y entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo me siento así? Y en una clase, yo entro en el salón, y cuando estoy en el salón, la hermana está diciendo, cuando a ti una persona te cae mal, y tú te identificas con ella, no es la persona, es algo que hay en ti. Mire, y me puso la mano en el hombro, pastor. Pastor, yo no sabía dónde meter la cara, vale. Mire, de ese día, mire, hermano, yo no sé, le pedí perdón a Dios, hablé con la hermanita y, bueno, tengo tiempo que no la veo, pero se convirtió en mi mentora, pastor. Mire, para que tú veas cosas, lo que estaba contando el amado aquí que está ahí de técnico, ¿te acuerdas? Le estaba diciendo que escuché un testimonio de un hombre que está con una mujer, su esposa, vienen de la iglesia y compran una hamburguesa, pero están dentro, entran a su casa y se le olvida el refresco. Y el esposo dice, déjame ir un momentico a la esquina, al bar que está ahí, a comprar los refrescos. Están ellos dos solos en la casa. El hombre sale a buscar el fresco y cuando regresa, queda en pausa y dice, ¿qué hombre estuvo aquí? Pero no, mi amor, estamos nosotros. Aquí entró alguien y prendió ese problema con su esposa, pastor. Prendió ese zafarrancho con la esposa. Y pero mi amor, pero si somos nosotros, ¿qué te pasa? Aquí estuvo un hombre, aquí estuvo un hombre. Cuando se sienta en el mueble, es que se da cuenta que el olor a cigarrillo lo tenía era él. O sea, entró al bar y el olor a cigarro se le pegó y eso lo llevó a donde iba. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué dice el Espíritu? ¿Cuánta gente es influenciada? O somos, mejor dicho, influenciados de una u otra forma, consciente e inconsciente. Y tenemos que tener la capacidad, el discernimiento para poder entender esas cosas. Somos influenciados, pastor. Somos humanos, de una otra forma. Por eso es que aquel pastor o aquel ministro que diga que lo tiene todo resuelto, oye, hermano, ese debería estar en el cielo. Porque todos tenemos lucha, todos tenemos pruebas. Pastor, yo a veces me acuesto a dormir y me levanto, me acuesto y que descansar y me levanto malhumorado. Pero ahí donde está nuestra madurez en el Señor, de poder confrontar, de poder rechazar esas cosas. Entonces, cosas que nos apartan al Señor, amado, vamos a decir, a numerar las más importantes, que es la falta de perdón y la humildad y el no manifestar un amor genuino, no un amor de interés, que es lo que mayormente se ve en la iglesia hoy en día. Y con toda verdad, y por eso le pido perdón al pueblo de Dios como pastor, porque somos responsables. Perdónanos por el testimonio que hemos dado, perdónanos por la falta de humildad que hemos tenido, por alguna diferencia, porque a veces andamos en la calle y no sabemos, pensamos que nadie nos está leyendo. Un predicador el sábado dijo en la iglesia, nosotros leemos la Biblia, pero el mundo nos lee a nosotros. Entonces no podemos pretender que aunque yo no te conozca,
no me estás leyendo. Y quiero dejarle eso como reflexión. Nosotros como cristianos leemos la Biblia, pero el mundo nos lee todos los días a nosotros. Y por eso que tenemos que evaluar seriamente nuestra caminar. Nosotros tenemos que pensar, no podemos presumir que todo está bien, cuando realmente no está bien. Así que Cristo viene pronto, mi amado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tengamos la lámpara encendida. Tengamos la lámpara llena. Y llenar la lámpara no es responsabilidad de un hombre. No ponga su responsabilidad en las manos de un hombre, hermano. La responsabilidad de su salvación es suya. Le pertenece, nos pertenece a cada uno de nosotros. Aquel que ha sido Cristo revelado es responsable de esa salvación. Porque a veces lanzamos nuestros derechos de salvación a otro. Y que por otro es que mantenemos o no mantenemos. Entonces justificamos nuestras malas acciones por la conducta de los demás. Entonces miremos cómo andemos, no como necios. A los hermanos que están escuchando, pastor, lo único que le digo, escudriñen ese texto. Porque ahí no solamente da la advertencia, ahí está la fórmula, por decirlo de esta manera. Ahí está la respuesta a cómo nosotros podemos vivir, cómo nosotros podemos caminar en esta vida. Y que el Espíritu Santo nos ayude. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, Pastor Arnel, por la invitación. Gracias al técnico, a la jovencita. De verdad que me siento gozoso, pastor. Llegué con nervios, pero me siento gozoso. Me enamoré de esto. Me encantó esta invitación. Bueno, espero que hayan recibido el mensaje con gusto. Perdón si alguno se haya sentido ofendido o no. Vuelvo y repito, este mensaje es a la iglesia del Señor. No es a modo personal, es a la iglesia que Dios viene a buscar. Así que saludos, y se me olvidaba, reciban un saludo de mis hijos también y de mi esposa. Dios le bendiga. Bueno, mis amados, gracias por haber compartido con nosotros hasta esta hora. De verdad que ha sido un privilegio poder compartir con el pastor Argenis Toledo. Gracias, pastor, por esta bendición. Gracias por bendecir a este pueblo en esta tarde. Gracias por el privilegio pues que tuvo de compartir ese poderoso testimonio. Gracias al Señor y a mi tía pues que en este caso hizo posible que nos enlazáramos. Y de verdad pues que esta palabra haya sido de bendición para todas las familias que están allí en sintonía. Y que esto no sea un testimonio más. Amén. Que no sea una palabra más, sino que sea una advertencia. Véalo así. Porque este hombre tuvo una revelación, una palabra, una visión de parte de Dios, en donde le mostró la condición en cómo la iglesia se encontraba. Entonces para nosotros de verdad fue un placer compartir. Bueno, y si tienen alguna duda, bueno, tendrá que enviar un WhatsApp. Sí, le puedes dar tu número por si acaso alguien quiera preguntarte de manera personal alguna situación. No sé si tienes algunas redes sociales por donde las personas te puedan ubicar, algo así. Bueno, el número puede usar de mi esposa, el mío por WhatsApp por los momentos, 0412-396-0940, porque esto fue tan tremendo, pastor, que hasta me quedé sin teléfono, porque, oye, esa es una de las cosas que está consumiendo mucho al liderazgo. Y el número de mi esposa es 0426-907-1719. Bueno, donde subo las prédicas en Tito, Argenis Toledo, 39. Ahí donde subo las prédicas que el Señor me da. Y estamos para servir. Espero que esto no sea la primera y última, pastor, porque yo creo que si Dios nos enlazó, es para hacer una transformación poderosa. Amén, amén. Me gusta el trabajo que usted está haciendo. De verdad que cuando lo vi, ya yo lo seguí. Ya, o sea, no es que lo seguía, pero ya yo lo había visto en las redes sociales. Amén. Me lo identifiqué por el logo. Claro. No, por una razón yo sabía, yo lo he visto en un lugar. Ya lo había visto en las redes sociales. Claro, claro. Entonces, bueno, gracias, amado técnico. Y espero estar por aquí pronto. Y Dios le bendiga. Bendiciones para todos.